La integral de una constante por diferencial de x va a ser igual a la constante por x más otra constante. Ejemplos. Integral de 6 diferencial de x. Esto va a ser igual a 6 por x más constante. Integral de pi diferencial de x. Esto es igual a pi por x más constante. La integral de 2/5 diferencial de x. Esto es igual a 2/5 por x más la constante. La integral de menos 576.5 diferencial de x va a ser igual a menos 576.5 por x más constante. Es decir, siempre que integremos una constante solamente va a ser el producto de x por dicha constante más la constante de integración. Integral de x a la n. La integral de x a la n diferencial de x es igual a x a la n más 1 sobre n más 1 más la constante de integración, siempre y cuando la potencia sea diferente a menos 1. Ejemplos. La integral de x cúbica diferencial de x. Aplicamos la fórmula inmediata para resolver esta integral. Va a ser x a la 3 más 1 sobre 3 más 1. Realizamos las operaciones. Esto es igual a x a la 4 sobre 4 más la constante de integración. Integral de x a la menos 9 diferencial de x. Esto es igual a x a la menos 9 más 1 sobre menos 9 más 1. Realizamos las operaciones. Esto es igual a x a la menos 8 sobre menos 8. Colocamos el signo negativo sobre el quebrado, menos x a la menos 8 sobre 8 más la constante. Integral de 1 sobre x a la n. Para resolver esta integral, cuando tenemos la variable en el denominador a una potencia n, vamos a utilizar la ley de los exponentes. Sabemos que 1 sobre x a la n va a ser igual a x a la menos n. Cuando la literal con su potencia esté en el numerador, lo que realizamos es aplicar la fórmula x a la menos n más 1 sobre menos n más 1 más la constante. Ejemplos. La integral de 1 sobre x a la 5 diferencial de x. Buscamos una integral equivalente que va a ser la integral de x a la menos 5 diferencial de x. Y aplicamos la fórmula de integración inmediata. X a la menos 5 más 1 sobre menos 5 más 1. Esto es igual a x a la menos 4 sobre menos 4. Colocamos el signo negativo sobre el quebrado, menos x a la menos 4 sobre 4. Y posteriormente pasamos a la variable con su potencia al denominador, cambiando el signo de la potencia a positivo. Esto es igual a menos 1 sobre 4x a la 4 más la constante de integración. Integral de x a la menos 6 diferencial de x. Hallamos la equivalencia a dicha integral y esta es la integral de x a la 6 diferencial de x. Aplicamos la fórmula de integración x a la 6 más 1 sobre 6 más 1. Y esto es igual a x a la 7 sobre 7 más la constante de integración. Integral de una constante por una función. Para resolver este tipo de integrales por fórmula directa, lo que realizamos es extraer la constante e integrar la función. Ejemplos. Integral de 7x a la 4 diferencial de x.
Primer proceso, extraemos la constante e integramos x a la 4 diferencial de x. Colocamos el 7 y en signos de agrupación realizamos el proceso de integración, que es x a la 4 más 1 sobre 4 más 1. Realizamos las operaciones 7 por x a la 5 sobre 5. Realizamos el producto 7 quintos de x a la 5 más la constante de integración. Integral de 2 quintos de x cúbica diferencial de x. Extraemos la constante de la integral obteniendo 2 quintos integral de x cúbica diferencial de x. Y realizamos la sustitución directa de la fórmula. 2 quintos que multiplica a x a la 3 más 1 sobre 3 más 1. Realizamos las operaciones 2 quintos que multiplica a x a la 4 sobre 4. Realizamos el producto de las fracciones y obtenemos 2 veinteavos de x a la 4. Reducimos 2 veinteavos que es igual a 1/10, por lo tanto el resultado es 1/10 de x a la 4 más una constante. Integral de raíz de b de x a la a. Aquí aplicamos nuevamente una ley de los radicales que nos dicen que la raíz de b de x a la a va a ser igual a la x elevado a la a sobre b. Es decir, el índice del radical va a pasar como un denominador de la potencia. Raíz cúbica de x diferencial de x. Lo que realizamos, pasamos esa expresión como la integral de x a la 1/3 diferencial de x, ya que la potencia de x es 1 y el índice del radical es 3. A partir de esto aplicamos la fórmula que nos dice que x a la 1/3 más 1 sobre 1/3 más 1. Esto va a ser igual, la unidad la transformamos a tercios para poder realizar la operación. 1/3 más 3/3 va a ser igual a 4/3, por lo tanto va a ser x a la 4/3 sobre 4/3. Aplicamos la ley de los extremos y medios, obteniendo 3/4 de x a la 4/3 más una constante. Expresamos nuevamente a la variable con su potencia como un radical, y esto va a ser igual a 3/4 de la raíz cúbica de x a la 4 más una constante. Integral de la raíz quinta de x cuadrada. Expresamos dicha integral como una potencia fraccionaria. Va a ser igual a x a la 2 quintos diferencial de x. Aplicamos la fórmula de integración x a la 2 quintos más 1 sobre 2 quintos más 1. La unidad la transformamos en quintos para poder sumar x a la 2 quintos más 5 quintos sobre 2 quintos más 5 quintos. Y esto es igual a x a la 7 quintos sobre 7 quintos. Aplicamos la regla de extremos y medios, por lo tanto esto va a ser igual a 5 séptimos de x a la 7 quintos más una constante. Volvemos a colocar a la literal con su potencia fraccionaria como un radical, y esto va a ser igual a 5 séptimos de la raíz quinta de x a la 7 más una constante. Agradezco su atención, esperando que el tema haya sido comprendido. Y recuerden que el talento es importante, pero son las horas de práctica que hacen la diferencia. Me despido, su amigo José Mendoza Lechuga.